epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23 al verso 24. Dice la palabra así. Dice la escritura: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Le voy a dar a mi hermano Freddy que lo ore por el predicador de la palabra en este día. Padre celestial que está en los cielos, Señor, una vez más, Padre, te damos gracias, Señor, gracias por este día, Padre, que nos ha permitido reunirnos, Señor, como iglesia, Señor. Estamos aquí con un propósito, Señor, que es escuchar tu palabra, Señor. Por eso te pedimos en esta hora, Señor, que seas tú, Padre, hablándole a tu pueblo, Señor, que seas tú usando para el pastor, Señor, poniendo las palabras correctas en su boca. Y a nosotros, Padre, preparando nuestro corazón, nuestra mente, Padre, para escuchar y atesorar tu palabra. Y lo más importante, Señor, enséñanos, Padre, a vivirla y caminar cada día, Padre celestial, haciendo, Padre, tu voluntad y lo que te agrada a ti, mi Rey. Pero es que nos das la fuerza, Padre. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, pues como decía, dice el apóstol Pablo, y el mismo Dios de paz, ¿cómo dice? Os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. ¿Hasta cuándo? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero al final, el verso 24, Pablo dice algo tremendo. Fiel es el que os llama, el cual también, es decir, que Dios no va a dejarnos a media. Dice, fiel, Él es fiel, dice, Él es el que te llamó, Él es el que hizo el llamado eficaz, Él fue el que nos trajo a Él, dice, Él es fiel, dice, y Él también lo hará. Sí, que Él es el que santifica, hermano. Dios es el que santifica, Dios es el que nos santifica, Dios es el que nos guarda, Dios es el que nos presenta, el que nos preserva, perdón. ¡Qué bueno! ¡Gloria al Señor! Bueno, pero durante varias semanas ya hemos visto varias cosas. Hemos visto en los versículos 12 al 18, aprendimos varias responsabilidades de las ovejas, es decir, de los miembros de la iglesia. Hemos aprendido lo que es honrar, lo que es el respeto a los pastores. Hemos aprendido lo que es vivir en paz también. Hemos aprendido lo que es exhortar y amonestar también a los que andan desordenadamente. Hemos aprendido lo que es a sostener a los débiles en la fe. Hemos aprendido a ser pacientes también. Hemos aprendido en estas últimas semanas también a buscar el bien y a vivir en el gozo, a orar constantemente, como dice la Escritura, a orar sin cesar. Ahora, y a dar gracias en todo, porque como dice la Escritura, esta es la voluntad de Dios. Y también en el verso 19 al 22 de 1 Tesalonicenses capítulo 5, aprendimos que Pablo nos advierte ¿qué? Pablo nos advierte sobre la vida espiritual. Y Pablo nos advertía, aprendimos también ¿a qué? A no apagar el espíritu y a no menospreciar las escrituras, es decir, a no permitir que nuestra vida espiritual se apague y a no menospreciar las escrituras. Todo esto lo hemos aprendido durante estas semanas. Ahora, en esta sección que vamos ahora, nos muestra ¿qué? ¿Qué vamos a aprender ahora? Vamos a aprender primeramente lo que Pablo entra en escena diciendo algo fundamental, es una bendición. Pablo empieza ahora con una bendición. Después que nos ha dicho tantas cosas que tenemos que hacer como creyentes, Pablo viene con una bendición. Y Pablo dice, y el mismo Dios de paz, ¿qué hace? Os santifique por completo. En todo vuestro ser, espíritu,
alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mira, hermano, si miramos cómo comienza este texto, comienza con una afirmación total y llena de esperanza para el creyente. Porque Pablo comienza con una bendición para nosotros. Pablo dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Quiere decir que la santificación no puede ser producida por nosotros. Si algún día pensamos que la santificación viene de nosotros, imposible. Pablo dice que la santificación viene de Dios. Solamente Dios puede producir la santificación en nuestra vida. ¿Entiendes? Y eso es algo que tenemos que entender. Dice Pablo, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Ahora, por aquí tenemos un llamado doble. ¿Y cuál es el llamado doble que tenemos? Que dentro de la santificación que Dios hace en nosotros, también nosotros tenemos una responsabilidad. Porque muchas veces decimos, ay, Dios es el que produce en mí la santificación. Sí, pero también Pablo está diciendo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, pero nosotros como creyentes tenemos una responsabilidad humana. Una responsabilidad humana. Porque tenemos que entender si nosotros como hombres somos incapaces de santificarnos a nosotros mismos. Pero hay una cosa que tenemos que entender. Dios nos santifica, Dios produce la santificación en nosotros, pero también tenemos pasos que dar en esta vida cristiana. Porque si nosotros no oramos, si no buscamos la palabra, si nosotros no estudiamos la escritura, entonces no nos santificamos tampoco. Vamos allá. Pero en sí, el hombre caído es incapaz de santificarse a sí mismo. Jeremías capítulo 13, verso 23, dice la escritura: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también vosotros podréis hacer bien estando habituados a hacer el mal. ¿Qué está diciendo aquí la palabra? Primeramente está diciendo que el hombre natural tiene el corazón ¿cómo? Tiene el corazón inclinado siempre hacia el mal. Que es imposible que nosotros como hombres, es imposible que el hombre normalmente tienda a cambiar. El hombre pecador no puede tender a cambiar, porque está diciendo, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Acaso puede la persona cambiarse el color de la piel? ¿Puede? Es imposible. ¿Puede el leopardo cambiarse las manchas de su cuerpo? No puede. ¿Por qué razón? Porque algo que está innato en él, nació con ello. Y aquí lo que está diciendo Jeremías es, asimismo nosotros los hombres somos pecadores y estamos acostumbrados al pecado, estamos acostumbrados al mal y por eso mismo no podemos dejar el mal y solamente lo único que nos puede hacer dejar el mal es la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario que produce en nosotros un verdadero arrepentimiento. Y cuando el hombre tiene un verdadero arrepentimiento y en su vida se produce una verdadera regeneración, entonces es que el hombre recibe la fe para poder entonces estar en Cristo. Y en ese proceso es que el hombre entra en un proceso de santificación. Esa santificación es progresiva y por eso es que ahora nosotros, todos nosotros como creyentes, estamos en esa santificación que es producida por Dios en nuestra vida, pero también nosotros tenemos parte en esa santificación. ¿Sí o no? La salvación es de Dios. Tú y yo tenemos que hacer ni hacemos, no tenemos parte ni suerte en la salvación. Tampoco en la regeneración, porque es una obra del Espíritu. Pero en la santificación, Dios nos santifica, pero nosotros tenemos parte en la santificación. Amén. Por eso sí tenemos que tener claro que la santidad comienza en Dios,
porque el hombre no puede por sí solo, pero a medida que más conocemos a Dios, más deseamos santificarnos. Un verdadero cristiano que ha nacido de nuevo va a desear santificarse. Un verdadero cristiano que ha nacido de nuevo va a desear estar santo en el Señor. ¿Qué dice la Escritura? Sed santos porque yo soy santo. ¿Te das cuenta? Es diferente a como muchas veces se puede pensar. Un cristiano nacido de nuevo va a buscar la santidad de Dios. ¿Por qué razón? Porque la santificación es fruto del Espíritu, es la obra del Espíritu en la vida de un cristiano. Esa es la santificación. Y cuando Pablo está diciendo el Dios de paz os santifique por completo, está diciendo que el Dios de paz haga la obra en sus vidas de santificación. Romanos capítulo 15, verso 16. Yo quiero que usted vaya conmigo a Romanos capítulo 15. Ahí en el verso 16 dice la Escritura. Voy a leerlo desde el verso 15. Dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sea ofrenda agradable, santificada por el Espíritu. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Dice Pablo lo que está diciendo aquí. El Pablo lo siguiente. Para ser ministro, él viene para ser ministro de Jesucristo, ¿a quién? A los gentiles, y que está ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles le sean a Dios ¿qué? Ofrenda agradable. Una ofrenda agradable, y que ellos sean santificados ¿por quién? Por el Espíritu. Entonces la santificación es una obra del Espíritu en la vida del creyente. Es una obra interna que transforma nuestro corazón, que transforma nuestra mente y transforma nuestra voluntad. ¿Entiendes? Eso es la santificación. Un creyente que se santifica, un creyente que es santificado por Dios y se santifica, su mente no es la misma. Su voluntad la somete a la voluntad de Dios. Sus deseos ya no son los deseos de él, ahora quiere hacer los deseos de ¿quién? Los deseos del Padre. Por eso Pablo podía decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas ahora ¿quién vive en mí? Cristo vive en mí. Ya no es la agenda de la persona, es la agenda de Dios. ¿Entiendes? Ya no es el deseo de la persona, es el deseo de Dios en la persona. Ahora la persona desea estar con Dios, no desea estar en el pecado. Cambia la óptica de la vida, cambia la óptica de las cosas. Antes prefería estar en las discotecas, prefería estar en la fornicación, en el adulterio, pero ahora prefiere estar agradando a Dios. Ahora prefiere estar en la congregación con los hermanos. Ahora prefiere alabar a Dios. Ahora prefiere estar en un tiempo en oración con el Señor. Ahora las cosas cambian. ¿Por qué? Porque ha habido una obra interna que ha transformado todo el ser de la persona. ¿Me explico? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice que hemos sido elegidos. Dice que hemos sido elegidos. Recuerde, nosotros hemos sido elegidos. Dice, según la presciencia de Dios Padre, en santificación ¿de qué? Del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. ¿Tú te das cuenta de lo que está diciendo? Que nosotros, su pueblo, los creyentes, hemos sido elegidos en Él. Hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo, según el preconocimiento de Dios, es decir, según el preconocimiento anticipado de Dios. ¿Para qué? En santificación del Espíritu. Es decir, Dios nos eligió desde la fundación del mundo, según su conocimiento anticipado, en santificación del Espíritu. ¿Y para qué nos elige? ¿Para qué nos predestina?
según su preconocimiento, para santificarnos por medio de su Espíritu, para que tú y yo obedezcamos, ¿entiendes? Y seamos rociados con la sangre de Jesucristo. Por eso tenemos que entender que es el Espíritu Santo el que inicia y sostiene y perfecciona la santidad en nosotros. Por eso Filipenses 1:6 que dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó, ¿qué? La buena obra en nosotros, Él la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Muy bien, exactamente. Ahora, tenemos que saber que Dios es el Dios de paz. ¿Y a quién santifica el Dios de paz? ¿Santifica a cualquiera? Santifica a los escogidos, santifica a los reconciliados, aquellos que ha escogido y aquellos que ha reconciliado con Él. Yo quiero que tú veas conmigo Romanos capítulo 5, versículo 1, que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de qué? De nuestro Señor Jesucristo. Ahora fíjate, ¿qué dice? Hemos sido justificados. Hemos sido justificados por la fe. Es decir, justificados pues por la fe tenemos paz. ¿Paz con quién? Con el Dios de paz. Es decir, hemos sido reconciliados. Hemos sido declarados justos. Por la fe, ¿en quién? En la obra de Cristo, porque Él es el justo y el que justifica, ¿a quién? A los que son de la fe de Él, ¿entiende? Entonces, por esa razón tenemos paz ¿con quién? Con el Dios de paz, y por esa razón el Dios de paz, Él santifica a los que son reconciliados, justificados en Él. ¿Te das cuenta? Por eso nosotros hemos sido reconciliados con Él y estamos siendo santificados en Él. Por eso la santidad no puede existir en quien no ha sido reconciliado, pero en quien ha sido reconciliado, la santidad sí está. ¿Por qué? Porque ahora tú y yo estamos en Cristo, tú y yo no estamos en cualquier lugar, tú y yo estamos en Cristo. Y de modo que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas, todas son hechas nuevas. Hemos dado los primeros pasos que estar en Cristo, ¿qué cosa es? Primeramente, haber sido elegido ante la fundación del mundo. Segundo, haber sido predestinado, haber sido justificado, llamado eficazmente por el Espíritu. ¿Usted está aquí por qué? ¿Por qué usted está aquí hoy? Porque usted está en Cristo. Usted ha sido elegido. Usted ha sido predestinado. Usted ha sido llamado eficazmente por el Espíritu. Usted ha sido justificado, declarado justo. Usted antes estaba en Adán y como estaba en Adán, ahora usted fue llamado eficazmente, ahora está en Cristo. Amén. Entonces, ahora, tenemos que entender algo. Que aunque Dios es el que hace la santificación en nosotros, también una responsabilidad humana. ¿Entiendes? Hay un llamado real a nosotros como creyentes. Porque no sé muchas veces que decimos, bueno, Dios es el que me santifica, y como Dios es el que me santifica, no tengo que hacer nada. ¿Sí o no? Y descansamos rápidamente en esto, bueno, Él me va a santificar y yo voy a hacer mientras lo que yo quiera. ¿Sí o no? Porque eso es paso a paso. Ese es el hombre natural, el hombre carnal, que le gusta vivir en el pecado. Como Dios lo haga, entonces yo lo haré. Yo lo he visto muchas veces. Pues no, tenemos una responsabilidad humana como creyente, una responsabilidad como creyente que Dios lo pone en su palabra. Si vamos rápidamente a Filipenses capítulo 2, versículos 12 y versículo 13, siempre mencionamos el 13. Pero nunca mencionamos el 12. Que el 12% es un versículo muy mal interpretado por muchos que creen que la salvación se pierde. Dice la Escritura. Dice así. Ocupaos en qué? En vuestra salvación con temor y temblor.
Porque Dios es el que en vosotros, ¿qué hace? Produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué es lo que dice ahí? Mira, ¿qué hace Dios? Primeramente, Dios produce el deseo, produce el anhelo, ¿sí o no? Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que ocuparnos. Dice, ocúpate. La palabra ocupado ahí no dice cuida tu salvación, no lo está diciendo así. Como mucha gente dice la Biblia que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. No está diciendo eso, porque muchas personas cogen el texto para decir que la salvación se pierde, porque la Biblia dice cuida tu salvación con temor y temblor. Ahí no dice eso. Ahí dice ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque es Dios el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. En otras palabras, hay una responsabilidad nuestra. ¿De qué? De cultivar nuestra vida espiritual. Hemos sido salvos, sí. Ahora, si hemos sido salvos, tenemos que ocuparnos en cultivar nuestra vida espiritual. Porque se supone que una persona que ha sido salva, que ha sido regenerada, que ha nacido de nuevo, cultive su vida espiritual. Ahora, es Dios quien pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero Dios te dice también en su palabra, ocúpate en tu salvación. ¿Cómo? Orando, congregándote, estudiando la palabra. ¿Por qué razón? Porque hay que orar, hay que tener comunión con Él. Hay que alimentarse de la Escritura. Hay que congregarse. Hay que tener comunión con los hermanos. Porque se supone que una persona que ha sido salva, ¿qué hace? Anhela hablar con el que lo salvó. Porque el que lo salvó, ¿qué produjo en él? Produjo el deseo. ¿Qué hizo? Porque es Dios quien puso en ti y en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahí está la parte humana. Vamos allá. Pero aparte, también encontramos, vamos a 2 Timoteo capítulo 2, verso 19. Si quieres leemos el 18 también. ¿Qué dice? 2 Timoteo 2, versos 18 y 19. Ahí donde dice, porque el fundamento de Dios es firme. ¿Sí o no? ¿No lo dice? Dice, porque el fundamento de Dios está firme. Dice, y tiene un sello. Dice, conoce el Señor, ¿a quién? A los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Primeramente, el fundamento de Dios está firme. ¿Cuál es el fundamento de Dios? Jesucristo es el fundamento que ya ha sido puesto por los apóstoles y profetas. Cristo es el fundamento, ese fundamento está firme. Ese fundamento tiene un sello. ¿Qué sello? Él conoce a los que son suyos. Él conoce a los que han sido elegidos, a los que han sido predestinados, a los que han sido llamados. Él los conoce. Él los santifica. Él los preserva. Él los sostiene. Por eso es que perseveramos. Y ahora, esa es la parte de Dios. Y la parte divina, la parte humana, ¿cuál es? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Dice, tiene un sello, conoce el Señor a los que son suyos. Esa es la parte una. La parte dos dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Es decir, tú y yo tenemos que hacer algo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que apartarnos de toda iniquidad. ¿Por qué? Porque Dios nos está santificando, pero nos dice, pero nosotros también tenemos que apartarnos de toda iniquidad, de todo pecado, de todo aquello que no le agrada a Dios. Porque el proceso de santificación es que tú y yo anhelemos agradarle también. ¿Me explico? Y busquemos activamente la santidad. Hebreos 12:14, ¿qué dice?
Dice Hebreos 12:14. Búsquelo ahí, búsquelo, ráyelo, márquelo, póngale ojo. Eso, muy bien, hermana Rebe. Léelo tú, en voz alta. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso es, que dice seguid. ¿A quién se lo dice? A nosotros, la iglesia. Es a nosotros. Seguir la paz. ¿Con quién? Con algunos, no con todos. Es con todos la paz, es con todo, con todo. Dice seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Quiere decir que hay una responsabilidad, hay una búsqueda que tenemos que tener. ¿De qué? Primeramente, de paz. Y otra, de santidad. Es decir, no basta solamente con esperar que Dios lo haga todo, hermano. No basta. Debemos estar activamente buscando y atentos a buscar la santidad. Porque Él es santo. Y porque Él es santo, tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir, dice el apóstol Pedro. ¿Sí o no? Ay, esto es muy difícil. Mira, los mandamientos de Dios, dice Juan, que no son gravosos. Y si Dios lo dice, lo podemos hacer. ¿Tú sabes lo que nos pasa muchas veces a nosotros? Porque nos parece imposible. Es porque no oramos. Si orásemos, fuera posible. Fuera posible. Porque cuando oramos, estamos hablando con quién. Estamos hablando con Dios. Y mientras más yo hablo con alguien, más yo conozco a esa persona. Y lo conozco tanto que lo llegamos a conocer tanto y lo vamos amando tanto que no queremos ofenderlo. ¿Y qué estamos haciendo? Nos estamos santificando diariamente. Por medio de la oración, por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio de la palabra. Y cuando ves el pecado, dices, no, esto no es mío. Sale. ¿Por qué? Porque tú quieres la santidad. Anhelamos la santidad. ¿Entiendes? Pero en la Biblia está esto, sí, vamos a ver hombres de Dios que actuaron buscando santidad, que dieron pasos referente a esto. Mira, tenemos el ejemplo de Abraham. ¿Quién era Abraham? Mira, vamos a Josué capítulo 24, versículo 2. Mira, ¿sabes qué era Abraham? Al que nosotros muchas veces le decíamos el padre de la fe. De hecho, vamos a ver ejemplos aquí acerca de lo que es la elección. Josué 24:2, venga. Para los que dicen por ahí que la elección sí o que la elección no, yo le invito ahí conmigo a Josué capítulo 24, venga. El libro de Josué, después de Deuteronomio. Vamos al capítulo 24. Versículo 1 y 2. Oye esto. Vamos a leer el 2. Dice, dijo Josué a todo el pueblo, así dijo Jehová, Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. ¿Quiénes son estos padres? Esto es Taré. ¿Padre de quién? Padre de Abraham y de Nacor. Y servían a dioses ¿qué? Extraños. Y yo tomé a vuestro padre del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y la di a Isaac. Ahora, mira, vamos a ver esto. ¿Dónde vivía Abraham? En Ur de los Caldeos. En Mesopotamia, en Ur de los Caldeos. ¿De quién era hijo Abraham? De Taré. ¿Y quién era Abraham? Un idólatra. Adoraba a otros dioses.
Ahora pregunta una cosa. Yo creo que te preguntes ahí. Vamos a analizar el texto. Dice ahí Josué. Vuestros padres habitaron del otro lado, donde estaba Taré. Ahí Taré, Nacor. Ellos adoraban ídolos. Pero dice Dios, mira cómo dice Dios. Pero yo tomé ¿a quién? ¿A quién tomó? A Abraham. ¿Por qué no tomó Taré? ¿Por qué no tomó Nacor? ¿Por qué no tomó cualquier otro que estaba por ahí? Tomó a uno, Abraham, a uno. ¿No te das cuenta? Eso es elección. Tomó a Abraham. Eso es elección. Lo sacó de la idolatría, de un lugar idólatra. Y no me diga ahora porque era Israel. No existía Israel. Ahí no existía Israel. Porque todavía no estaba en la promesa. Dios escoge a Abraham de un lugar idólatra. No escoge ni a su padre, ni a Nacor, ni a nadie. Y escoge a Abraham a ese, de ahí, de la nada. Lo escoge. Es el llamado de Dios. Por soberanía. Servían a dioses extraños. Si vamos a Génesis 12:1. ¿Qué dice? Pero Jehová que había dicho. Mire cómo está escrito el texto. Pero Jehová había dicho. ¿Dónde se lo dijo? Allá. Allá. En la tierra idólatra. En Ur de los Caldeos. Pero Jehová le había dicho a Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. A la tierra que te mostraré. Dice ahora en Génesis 12. Pero Jehová le había dicho a Abraham. Ahora se le aparece a Abraham de nuevo. Abraham, sale. Abraham, sale. Oye, ¿cuántas veces Dios nos tiene que decir a nosotros que nos levantemos y salgamos del pecado que hay en nuestras vidas? Así mismo como le dijo a Abraham. Sale de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. A ti y a mí Dios nos escogió, hermano, del pecado, de la inmundicia, de la idolatría, tal vez del adulterio, de la fornicación, de la mentira, de la pudredumbre, como lo hizo con Abraham. Tal vez nos escogió a otros, pero te escogió a ti y estás aquí hoy por la misericordia de Dios. Y así como a Abraham, Hoy Dios te dice, sale de ese pecado, sale de esa inmundicia. Es más, voy a hacer un poco del texto, voy a alegorizar un poco el texto. Sale del pecado, sale de la inmundicia, sale de la idolatría. A la santidad de Dios, a buscar la santidad, la santificación. Pero ¿qué hizo Abraham? ¿Se quedó donde estaba? No. Si vamos al versículo 4, Abraham hizo algo. Abraham no esperó a decir, Dios lo hará y me sacará de aquí. No, el verso 4 dice, y se fue Abraham como Jehová le había dicho. Hay una parte que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que levantarnos y tenemos que salir de la condición en que estamos. Si dice que tu vida hoy está mal, levántate de tu condición y sale. Porque el Dios de paz está para santificarte. El Dios de paz quiere santificarte y lo está para hacer en tu vida. Espiritual, mi cuerpo, hasta el día de Jesucristo. Pero hay una parte que tenemos que hacer. Tenemos el ejemplo del propio Israel. Vemos en la escritura ahí en Levíticos 20, versos 7 y 8. ¿Qué le dice Dios a Israel? Búscalo conmigo. Le dice Dios a Israel, santificaos, sed santos. No le dice, vamos a buscarlo. Venga conmigo, Levíticos 20. Venga, vamos a la palabra, vamos. La palabra es la que nos habla. Levíticos 20. Dice así.
Dice aquí, el verso 7 y 8, dice: santificaos pues y sed santos, porque yo soy ¿qué? Vuestro Dios. Y guardar mis estatutos y ponerlos por obra. Yo Jehová, ¿qué? ¿Quién es el que santificaba a Israel? Jehová. ¿Pero qué les dice? Dice santificaos. ¿Qué les dice? Santificaos, sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Guardad mis estatutos y ponerlos por obra. ¿Qué está diciendo? Yo soy el que los santifico, yo soy el que los santifico, pero ustedes tienen que guardar mis estatutos, tienen que también santificarse, tienen que también ponerlos por obra. Claro, Dios inicia la santificación. ¿Cuándo? Cuando lo saca de Egipto. Ahora, el pueblo tiene que caminar ¿cómo? En obediencia a la palabra. ¿Tú sabes cuándo fue que Dios empezó tu santificación y la mía? Cuando nos trajo a Él. Por eso que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfección hasta el día de Cristo. Pero nosotros tenemos que trabajar diariamente en cultivar nuestra vida espiritual, en obedecer la palabra, en caminar con el Señor. Mira, que tu vida y mi vida sea como la vida de Enoc. Mira, Enoc, si tú miras en la Biblia, ¿cuál es la biografía más corta? La biografía de Enoc. Todas son bellas, maravillosas, extraordinarias. Pero si tú lees la biografía de Enoc, que está así en un versículo así, dice la biografía de Enoc: y Enoc caminó con Dios. Y en hebreo dice: y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Que tu vida y mi vida, hermano, el día que partamos de aquí, o que Cristo venga, las personas puedan decir: Ana caminó con Dios, Larisa caminó con Dios, Alejandro caminó con Dios, Rebeca caminó con Dios, Freddy caminó con Dios, Johnny caminó con Dios, Yolisbe caminó con Dios, Yade caminó con Dios. Que cada uno de los que estamos aquí pueda un día oír en la eternidad que Dios mismo diga: caminaste conmigo. ¿Tú te das cuenta? De hecho, si tú y yo vamos a la vida de Jesús, al ministerio público de Jesús, podemos ver en Juan 17, verso 17, Jesús cuando ora por sus discípulos, ¿sabe lo que está diciendo? Le dice, mira, le dice al Padre: santifícalos ¿en qué? ¿Quién los santificaba a ellos? ¿Quién santificó a los discípulos? Le dice al Padre: santifícalos, ¿quién? Tú. En tu palabra. Tu palabra es verdad. ¿Quién nos santifica a nosotros? La palabra, ¿sí o no? Dios nos santifica por medio de su palabra. Ahora, si vamos a Juan 17, ahí mismo, versículo 6, ¿qué dice? Ellos han guardado tu palabra. ¿Qué está diciendo eso? Santifícalos en tu palabra es verdad, pero dice después, pero ellos han guardado tu palabra. Ellos la han guardado. No se queda solamente con que lo que Dios hará o Dios está haciendo en tu vida. También tú y yo tenemos que guardar la palabra. Es decir, Dios santifica, pero los discípulos también tenían una responsabilidad de guardar la palabra. Porque la santificación no es pasividad, la santificación es que tú y yo tenemos que también levantarnos y accionar. En otras palabras, ¿cómo la santificación es completa? La santificación es completa, dice Pablo: espíritu, alma y cuerpo. En otras palabras, espíritu, ¿qué quiere decir? Que todo aquello que tiene relación con Dios es nuestro espíritu. Es la dimensión en la cual tú y yo nos relacionamos con Dios. Cuando Jesús habló con la mujer samaritana, ¿qué decía? ¿Qué es lo que busca el Padre? Verdaderos adoradores que le adoren ¿cómo? En espíritu y en verdad. Es decir, con devoción, con entrega, con santidad. Efesios 2.1, ¿cómo estábamos nosotros?
muertos en delitos y pecados, pero Dios nos dio ¿qué? Vida. ¿Dónde? En nuestro espíritu. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Es nuestro espíritu el que recibió vida. Estábamos muertos, pero Dios, ahora dice el verso 4 y 5 y 6, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué dice? Y yo tenemos que santificarnos ¿dónde? Diariamente, en nuestro espíritu. En nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque es nuestro espíritu que ha sido regenerado. Es nuestro espíritu que ha sido regenerado, ha sido nacido de nuevo. El que ha recibido vida espiritual, y porque hemos recibido vida espiritual, hemos recibido regeneración, tú y yo hemos podido responder al llamado eficaz. ¿No sabías eso? ¿Tú sabes por qué tú un día pudiste decir, yo quiero ser cristiano? ¿O por qué un día tú pudiste reaccionar? No fue porque tú pasaste y tú dijiste, ay, yo quiero ser cristiano. Yo quiero amar a Cristo. No fue porque tú cooperaste en la salvación. No fue por eso. Hechos 16:14, vamos a buscarlo. Venga. Hechos 16:14. Dice, Hechos 16:3, vamos a leer el 13 también. Y un día, está hablando Pablo, y un día, Lucas está hablando, pero se refiere a Pablo, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse ¿qué? La oración, sentándonos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, que era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, ¿qué estaba haciendo? Estaba oyendo. ¿Y qué hizo el Señor? Le abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando fue bautizada, ¿qué pasó con ella? Fue bautizada. ¿Por qué fue bautizada? Porque creyó, ¿sí o no? Pero ¿qué primero hizo Dios? Le abrió el corazón. Eso fue lo que hizo contigo y conmigo Dios. Primero Dios nos regeneró, nos abrió el corazón, nos regeneró, produjo en nosotros la regeneración, nos dio vida espiritual. Efesios capítulo 1, verso 13 y 14 dice que una vez que tú y yo oímos ¿qué? La palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. 3. Y creímos en él. Entonces fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, la garantía de la salvación. ¿Te das cuenta? Primero oímos, creímos y fuimos sellados. ¿Pero por qué creímos? Porque fuimos regenerados. Recibimos, respondimos al llamado eficaz. Nuestro espíritu recibió vida, porque dice 1 Corintios capítulo 16, versos 19 y 20. Que somos el templo de ¿quién? Del Espíritu Santo. Dice, ya no soy vuestro. Y como no soy vuestro, ahora que tenemos, dice, ¿por qué no soy vuestro? Porque habéis sido comprados con precio. ¿Con precio de qué? Con precio de sangre. Dice, por eso ahora glorificar a Dios, ¿dónde? Vuestro espíritu y en vuestro cuerpo. Es decir, por eso estamos siendo santificados, ¿dónde? En vuestro espíritu, alma y cuerpo. Entonces, en otras palabras, tenemos que dejar que nuestro espíritu diariamente santificar a Dios. Nuestro espíritu diariamente se santifique. Nuestra vida espiritual se santifique diariamente. Dios está obrando diariamente en nuestra vida espiritual. Por medio de muchas cosas. La palabra, la oración y demás. Ahora, nuestra alma, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestros pensamientos. Por eso la Biblia nos manda que a diariamente ser transformados por medio de ¿qué? De la renovación del entendimiento. Eso como se hace por medio de la palabra. Tenemos que ser transformados diariamente por la palabra. Esa es la mente.
esa es la voluntad, ese es el alma. ¿Sabes qué? Cuidado con la mente, porque en la mente vienen los mayores situaciones. Es el campo mayor de guerra espiritual. Por ahí te hablan de mucha guerra espiritual. Si coges aceite, tíralo por los montes, súbete arriba a lo más alto y tira aceite. No. El primer campo de batalla, el más peligroso, es la mente, porque en la mente vienen los pensamientos, y a los pensamientos vienen todo tipo de circunstancias. Pensamientos de todo tipo: no sirves, no vales, mátate, ahórcate, nadie te quiere, eres inferior. ¿Y quién tú crees que está en eso? Ese es el enemigo del alma, para que no se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Esa es una batalla espiritual y se vence diariamente con la palabra. Siendo transformados por la palabra, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean transformados por la palabra. Por la palabra. Tenemos el ejemplo de Daniel. Daniel 1, estoy terminando ya. Daniel 1, verso 8. Dice que él llegó a Babilonia. Y Daniel se propuso en su corazón, ¿qué? No contaminarse con la comida del rey. Ahí donde dice que se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ¿qué se guardó Daniel ahí? En su espíritu. ¿Por qué? Porque su espíritu no se podía contaminar. Se estaba guardando en santidad. 2. Su alma, ¿qué tomó? Una decisión firme de seguir a Dios. Yo no me contamino. Yo no me voy a permitir que los deseos de la carne me contaminen. ¿Y su cuerpo qué hizo? Rechazó la comida del rey. ¿Su carne qué hizo? Dijo, no me contamino con la comida del rey, la rechazo. Qué bueno que tu carne Miguel le diga al pecado. No, yo no tengo lío contigo, yo no quiero contigo. ¿Te das cuenta? Tenemos el ejemplo de José. Ahí en Génesis 39:9, cuando la mujer de Potifar fue a tentar a José. Escuchen esto, los hombres que estamos aquí, todos los que estamos aquí, los hombres que estamos aquí hoy. La mujer de Potifar fue a tentar a José. Y cuando fue a tentarlo, ¿qué le dijo? Lo fue a tentar y José le dijo, mira, ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Tú te das cuenta que Potifar me ha dado todas las cosas a mí y lo único que me ha negado es a ti. Pero aparte de eso, ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Es imposible. José se guardó en su espíritu de pecar contra Dios, porque el pecado, hermano, mata. El pecado mata tu vida espiritual. Y diariamente el pecado toca la puerta de muchas maneras. ¿Y qué hizo José? Tuvo una voluntad firme de enfrentar el pecado. Y usted piensa que José no se sintió tocado tal vez como ser humano, claramente que sí, pero tuvo una voluntad firme. Sometió sus deseos a la voluntad de Dios. Sometió su vida a la voluntad de Dios. Dijo, no. ¿Qué falta hace hoy en día a hombres como José que le digan al pecado que no? Pero más que eso, que su carne, le digan que hagan como hizo José, que dejó su ropa, dice el verso 12, dejó su ropa en manos de la mujer y huyó desnudo. Oye, José fue valiente. No le importó. Salió corriendo, sin ropa, pero no pecó contra Dios. Y le costó duro. Le costó 13 años en la cárcel. Injustamente. Pero dijo, yo no voy a hacer este grande mal. ¿Por qué? Porque los hombres de Dios y las mujeres de Dios quieren santificarse en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Saben que Dios lo hace y ellos también están en eso. Vamos allá. Tenemos el ejemplo de Pablo. Pablo busca la obediencia a Cristo. Romanos capítulo 12.
Romanos capítulo 12, versículo 2. Pablo dice, transfórmense por medio de la renovación. Pablo se transforma, se renueva y tiene una vida espiritual activa. Ahora, hay algo que tenemos que entender. La santificación también es preservación de Dios, porque Dios guarda al creyente irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo. Dios no nos va a dejar en el piso, hermano. Dios no te va a dejar tirado. Dios nunca te va a dejar para que tú vayas a caer. No, hermano, no. Vamos rápidamente. Dice la Escritura ahí, en el verso 23. Dice en el verso 23, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado ¿cómo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué va a hacer Dios? Te va a preservar, te va a preservar. Dice 1 Corintios 1:8, el cual también os confirmará ¿hasta cuándo? Hasta el fin, para que seáis ¿cómo? Irreprensible en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué va a hacer Dios? Él te va a confirmar hasta el fin. Él no te va a dejar solo, para que seas irreprensible hasta el día de Cristo. 2 Tesalonicenses 3:3, pero fiel es el Señor, que os confirmará y ¿qué? Y te guardará. En otras palabras, si tú permaneces firme hoy, es porque Dios es fiel y te afirma y te guarda del mal. Judas 1:24, y aquel que es poderoso, diga conmigo, aquel que es poderoso, y aquel que es poderoso para guardaros ¿quién? ¿Cómo? ¿Cómo te guarda? Judas 24 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria. ¿Qué va a hacer Dios? Dice la palabra del Señor que Él que es poderoso, Él nos va a guardar sin caída para presentaros a nosotros sin mancha delante de su gloria. Dios te va a guardar sin caída. Si tú y yo permanecemos firmes, Él te guarda sin caída. No por tus méritos, no por tu fuerza, no porque seamos bonitos, Él te está guardando. Tú estás aquí hoy porque Él te está guardando. Él te sostiene. Él te sostiene. A pesar de tus luchas, a pesar de tus pruebas, de tus debilidades, de que muchas veces dices, no voy a seguir, no puedo más, Él te está sosteniendo. Te está sosteniendo. Él te está sosteniendo, te sostiene. Dios promete que nos va a guardar hasta el final, a pesar de cualquier circunstancia. ¿Entiendes? En el caso de Noé, ¿qué hizo Dios con Noé? Mira por acá, Génesis 6:9. Dice, Noé era ¿cómo? Noé era varón justo. Era perfecto ¿en qué? En sus generaciones. ¿Y caminó con qué? Y caminó con Dios. Dios preservó a Noé. ¿Y dónde, en qué tiempo vivió Noé? ¿En la generación de qué? En la generación del diluvio, en la cual Dios barrió la tierra. Porque fíjate, en Génesis 6 Dios dijo, y se arrepintió Dios de haber creado al hombre. Le dolió en su corazón, porque la tierra, el hombre iba de mal en peor. ¿Sí o no? Dice, pero no era varón justo, perfecto. Y caminó con Dios. ¿Y por qué caminó Noé con Dios? ¿Y por qué era varón justo? ¿Y por qué era perfecto? Porque Dios preservó la santidad de Noé. Dios guardó a Noé en medio de un mundo corrompido, en medio de un mundo que estaba lleno de pecado. Dios guardó a Noé. En 2 de Samuel tenemos el ejemplo de Samuel. Aquí estoy yo. Dice, ¿y a quién he defraudado? Y el pueblo responde, nunca nos has calumniado. ¿A quién le está hablando? A Samuel. 2 de Samuel capítulo 12, versos 3 y 4. Fraccioné un poco el texto para ir más rápido.
Dice, aquí estoy yo. ¿A quién yo he defraudado aquí al pueblo? ¿Y qué dice el pueblo? Pues nunca tú nos has calumniado. ¿Cómo era Samuel? Era irreprensible desde joven. Tanto que dice, oye, es tremendo. Dios guardó la vida de Samuel en todo momento. La guardó, la mantuvo firme. Hermano, que Dios guarde nuestra vida en este mundo, en esta tierra, en esto que nos está tocando vivir. En un mundo lleno de nuevos pensamientos, de nuevas ideas, de nuevas filosofías, en la cual se nos está mandando pensar diferente. En este tiempo, tú y yo tenemos que vivir contracultura. Contracultura. Amén. ¿Por qué razón? Porque la misma Biblia nos enseña que fiel es el que nos llama. ¿Quién es fiel? Él es el que nos llama. Fiel es el que nos llama. Dice, el cual también lo hará. Es una garantía de Dios que aquel que nos llama, Él también lo hará. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Dios nos llama. Él fue el que nos llamó. Él fue el que nos llamó. ¿Nos llamó a qué? A guardarnos en santidad. Él es el que nos santifica. Nos llama también a permanecer en santidad. Y como Él fue el que nos llamó a este llamado de salvación, Él también va a hacer que nuestra vida sea así hasta el día de Jesucristo. Porque Él es fiel y por su fidelidad nosotros hoy estamos en pie. Vamos a orar en esta hora. Padre, te damos muchas gracias. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque tu palabra dice que aunque nosotros muchas veces, Señor, somos infieles, aún así tú permaneces fiel porque tú no puedes negarte a ti mismo. Señor, por eso en esta hora, Dios mío, yo te ruego, Señor, que tú nos ayudes. Tú nos ayudes cada día a poder cumplir tu palabra, a poder vivir tu palabra, a ponerla por obra. Pero gracias porque sabemos que no estamos solos. Sabemos que tú estás con nosotros, que diariamente estás trabajando en nuestra vida, en un proceso de santificación. Pero te pedimos, Señor, que tú nos des las fuerzas para poder, Señor, nosotros seguir creciendo en ti, cultivando nuestra vida espiritual. Muchas veces, Señor, como hijos tuyos, no tenemos fuerzas. O no sabemos cómo orar, no sabemos cómo llegar y tener tiempo devocionales contigo, no sabemos cómo tener tiempo en la palabra, Dios mío, pero en esta hora, Señor, te pedimos la guianza, la ayuda y el poder de tu Espíritu para poder, Señor, tener un encuentro diario contigo, un encuentro con tu palabra, conocerte más, escudriñarla más, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre Santo, y que diariamente crezcamos en la santidad en ti, Señor. En el nombre de Jesucristo. Gracias te damos porque sabemos que tú eres fiel, que tú nos has llamado, nos has hecho un llamado eficaz. Y sabemos que eso será hasta el día de Jesucristo, porque tú eres el que lo estás haciendo hasta ese momento. En el nombre de Jesús, que un día estaremos contigo allí en el cielo, adorándote y exaltándote por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén, y amén, y amén.